Las mujeres y la herejía. Uno de los aspectos más significativos del movimiento herético es la elevada posición social que asignó a las mujeres. Como señala Giacomo Volpe, en la Iglesia las mujeres no eran nada, pero aquí eran consideradas como iguales. Las mujeres tenían los mismos derechos que los hombres y disfrutaban de una vida social y una movilidad, deambular, predicar, que durante la Edad Media no encontraban en ningún otro lugar. En las sectas herejes, sobre todo en los cátaros y los valdenses, las mujeres tenían derecho a administrar los sacramentos, predicar, bautizar e incluso alcanzar órdenes sacerdotales. Está documentado que Baldo se separó de la ortodoxia porque su obispo rehusó permitir que las mujeres pudiesen predicar, y de los cátaros se dice que adoraban una figura femenina, la señora del pensamiento, que influyó en el modo en que Dante concibió a Beatriz. Los herejes también permitían que las mujeres y los hombres compartieran la misma vivienda, aún sin estar casados, ya que no temían que favoreciese comportamientos promiscuos. Con frecuencia las mujeres y los hombres herejes vivían juntos libremente, como hermanos y hermanas, de igual modo que en las comunidades agópicas de la iglesia primitiva. Las mujeres también formaban sus propias comunidades. Un caso típico era el de las beguinas, mujeres laicas de la clase media urbana que vivían juntas, especialmente en Alemania y Flandes, y mantenían su trabajo fuera del control masculino y sin subordinación al control monástico. No sorprende que las mujeres estén más presentes en la historia de la herejía que en cualquier otro aspecto de la vida medieval. De acuerdo a Gottfried Koch, ya en el siglo V formaban una parte importante de los bogómilos. En el siglo XI fueron otra vez las mujeres quienes dieron vida a los movimientos herejes en Francia e Italia. En esta ocasión, las herejes provenían de los sectores más humildes de los siervos y constituyeron un verdadero movimiento de mujeres que se desarrolló dentro del marco de los diferentes grupos herejes. Las herejes están también presentes en las crónicas de la Inquisición. Sabemos que algunas de ellas fueron quemadas en la hoguera, otras fueron emparedadas para el resto de sus vidas. ¿Es posible decir que esta importante presencia de mujeres en las sectas herejes fuera la responsable de la revolución sexual de estos movimientos? ¿O debemos asumir que el llamado al amor libre fue una treta masculina para ganar acceso fácil a los favores sexuales de las mujeres? Estas preguntas no pueden responderse fácilmente. Sabemos, sin embargo, que las mujeres trataron de controlar su función reproductiva, ya que son numerosas las referencias al aborto y al uso femenino de anticonceptivos en los penitenciales. De forma significativa y en vista de la futura criminalización de esas prácticas durante la caza de brujas, a los anticonceptivos se les llamaba pociones para esterilidad o maleficia, y se suponía que las mujeres eran quienes los usaban. En la Edad Alta Media, la Iglesia veía todavía estas prácticas con cierta indulgencia, impulsada por el reconocimiento de que las mujeres podían desear poner límites a sus embarazos por razones económicas. Así, en el Decretum, escrito por Buchardo, obispo de Worms, después de la pregunta ritual: ¿has hecho lo que algunas mujeres suelen hacer cuando fornican y desean matar a su vástago, actuar con su maleficis y hierbas para matar o cortar el embrión, o, si aún no han concebido, lograr que no conciban? Estaba estipulado que las culpables hicieran penitencia durante 10 años, pero también se observaba que habría diferencia entre la acción de una pobre mujerzuela motivada por la dificultad de proveerse al alimento y la de una mujer que buscara esconder un crimen de fornicación. Las cosas, no obstante, cambiaron drásticamente tan pronto como el control de las mujeres sobre la reproducción comenzó a ser percibido como una amenaza a la estabilidad económica y social, tal y como ocurrió en el periodo subsiguiente a la catástrofe demográfica producida por la peste negra. La plaga apocalíptica que entre 1347 y 1352 destruyó a más de un tercio de la población europea. Más adelante veremos qué papel jugó este desastre demográfico en la crisis del trabajo de la Baja Edad Media. Aquí podemos apuntar que, después de la diseminación de la plaga, los aspectos sexuales de la herejía adquirieron mayor importancia en su persecución. Estos fueron grotescamente distorsionados según formas que anticipan las posteriores representaciones de los aquelarres de brujas. Y a mediados del siglo XIV, a los inquisidores no les bastaba con acusar a los herejes de sodomía y licencia sexual en sus informes. También se les acusaba de dar culto a los animales, incluso al infame vacum sum cauda, beso bajo la cola, y de regodearse en rituales orgiásticos, vuelos nocturnos y sacrificios de niños. Los inquisidores informaban también sobre la existencia de una secta de culto diabólico, conocida como los luciferanos. Coincidiendo con este proceso, que marcó la transición de la persecución de la herejía de caza de brujas, la mujer se convirtió en forma cada vez más clara en la figura del hereje.
de tal manera que, hacia comienzos del siglo XV, la bruja se transformó en el principal objetivo en la persecución de herejes. Sin embargo, el movimiento hereje no terminó aquí. Su epílogo tuvo lugar en 1533, con el intento de los anabaptistas de establecer una nueva Jerusalén en la ciudad alemana de Münster. En este intento fue aplastado con un baño de sangre, seguido de una ola de despiadadas represalias que afectaron a las luchas proletarias en toda Europa. Hasta entonces, ni la feroz persecución ni la demonización de la herejía pudieron evitar la difusión de las creencias herejes. Como escribe Antonino Di Stefano, ni la excomunión, ni la confiscación de propiedades, ni la tortura, ni la muerte en la hoguera, ni las cruzadas contra los herejes pudieron debilitar la inmensa vitalidad y popularidad de la herética Bravitatis. No existe ni una comuna, escribía Jacques de Vitry a principios del siglo XIII, en la que la herejía no tenga sus seguidores, sus defensores y sus creyentes. Incluso después de la cruzada contra los cátaros de 1215, que destruyó sus bastiones, la herejía, junto con el Islam, siguió siendo el enemigo y la amenaza principal a la que se tuvo que enfrentar la Iglesia. Nuevos seguidores aparecían en todas las profesiones y condiciones sociales. El campesinado, los sectores más pobres del clero, que se identificaban con los pobres y aportaron a sus luchas el lenguaje del Evangelio, los burgueses urbanos e incluso la nobleza menor. Pero la herejía popular era, principalmente, un fenómeno de las clases bajas. El ambiente en el que floreció fue el de los proletarios rurales y urbanos, campesinos, zapateros, remendones y trabajadores textiles, a quienes predicaban la igualdad, fomentando su espíritu de revuelta con predicciones proféticas y apocalípticas. Podemos llegar a vislumbrar la popularidad de los herejes a partir de los juicios que la Inquisición aún llevaba hacia adelante en 1330, en la región de Trento, norte de Italia, contra aquellos que habían brindado hospitalidad a los apostólicos en el momento en que su líder, Fray Dulcino, 30 años antes, había pasado por la región. En el momento de su llegada se abrieron muchas puertas para brindar refugio a Dulcino y sus seguidores. Nuevamente, en 1304, cuando junto al anuncio de la llegada de un reino sagrado de pobreza y amor, Fray Dulcino fundó una comunidad entre las montañas de Barceli. Los campesinos de la zona, que ya se habían levantado contra el obispo de Barceli, le dieron su apoyo. Durante 3 años, los dulcinianos resistieron a las cruzadas y al bloqueo que el obispo dispuso en su contra. Hubo mujeres vestidas como hombres luchando junto a ellos. Finalmente, fueron derrotados solo por el hambre y la aplastante superioridad de las fuerzas que la Iglesia había movilizado. El mismo día en que las tropas reunidas por el obispo de Barceli finalmente vencieron, más de 1000 herejes murieron en las llamas o en el río por la espada o por los modos más crueles. Margherita, la compañera de Dulcino, fue lentamente quemada hasta morir ante sus ojos porque se negó a retractarse. Y Dulcino fue arrastrado y poco a poco hecho pedazos por los caminos de la montaña, a fin de brindar un ejemplo convincente a la población local.